¿Qué tienen en común un faraón egipcio, el rey Borbón, la crisis actual en el estrecho de Hormuz? A primera vista nada, pero si miramos los libros contables, los tres cometieron el mismo error, confundir el patrimonio personal con las reservas del Estado. Quédense porque en un segundo les cuento cómo un capricho de poder puede generar una inflación que destruye imperios y empresas. En el caso de los faraones, la economía era de monumentos. El faraón no era solo un rey, era el CEO del Nilo. El impacto económico, construir las pirámides o grandes templos, no era solo por ego, era un plan de obras públicas masivas. En épocas de inundación, cuando el pueblo no podía cultivar, el faraón los contrataba para construir. Es decir, siempre cómo obtener la comida. El concepto contable acá es que fue la primera vez que se usó el gasto público para mantener la paz social. Pero ojo, cuando el faraón gastaba más en su tumba, vaciaba las reservas de grano, el tesoro, y dejaba al país vulnerable. Acá está el origen del déficit fiscal. Dijimos que también les íbamos a contar qué pasaba con la Casa de Borbón y el centralismo económico. Si hablamos de los Borbones, especialmente en Francia y España, acuérdense que están todos ligados por lazos sanguíneos, por un linaje, hablamos de la fijación por el control total. El impacto económico de esto es que ellos crearon el concepto de mercantilismo, que lo hemos estudiado tanto en historia y que nos cuesta muchas veces entenderlo. Querían que todo el oro entrara al país y que nada saliera. ¿Cuál fue la falla en esta gestión? Al centralizar todo en la corona, mataron la iniciativa privada. Fue una economía de amigos del rey. Históricamente esto llevó a la quiebra porque el Estado era tan pesado y burocrático que no podía reaccionar a las crisis. Terminó en revoluciones porque el balance entre impuestos y beneficios para el pueblo estaba en rojo vermelo, pasión. Y ahora tenemos la causa de Hormuz, el estrecho que nunca duerme. Como bien hemos mencionado, antes sobre Irán, el estrecho de Hormuz ha sido la llave del inventario mundial desde siempre. Esto no es de ahora. Los iraníes siempre lo supieron, pero lo estaban como aguantando. Y ahora vamos a hablar, en breves segundos, porque son cortitos los videos, vamos a hablar del caso de Argentina, que el dólar está estable, pero se dispara la inflación, cómo más o menos poder explicarlo. O sea, más o menos no, ¿cómo explicarlo? Ahora, ¿se puede estar de acuerdo o no? Hay distintas bibliotecas, pero antes de eso, vamos a hablar de lo que es la inflación, con un caso sencillo, un caso de reposición de mercadería con inflación. Entonces, si tenés mercadería por 1.000 pesos y debido a la inflación, ¿no? El cost push de Hormuz que se está viendo ahora, hoy reponerla a la mercadería te cuesta 1.200 pesos, el asiento de ajuste para reflejar la realidad económica sería este que te voy a dejar acá, esta imagen. Y acá va un tip. En este asiento vemos que aunque tengo la misma cantidad de producto, mi capital de trabajo, my working capital, está drenando, está perdiendo, leaking, goteando por algún lado, hay una fuga. Entonces estoy pagando más para tener lo mismo. Eso es la inflación en la práctica. Que todos la vivimos, todos nos pasa al ir a la verdulería, al ir a comprar el pan. Acá les dejo todo una imagen con vocabulario de palabras clave en inglés y español en inglés técnico y español técnico para economía. Y vamos a hablar ahora sí del caso de Argentina. Por lo menos así como he estado viéndolo, basándome en informes de gente muy reconocida, no es que lo diga yo, sino que personas que se dedican a ver lo que está sucediendo económicamente en el mundo. Y en Argentina vemos que hay un dólar planchado versus una inflación resistente. Estamos viviendo acá en Argentina un fenómeno que confunde a muchos. El dólar baja o se mantiene en una banda ajustada, pero los precios internos siguen subiendo en torno al 2,5% o al 3% mensual. ¿Por qué pasa esto? Inercia, ¿sí? en el precio del dólar, y las tarifas van subiendo por el índice de la inflación. El gobierno está ajustando los precios que estaban pisados, ¿no? Que estaban medio quietos, luz, agua, gas. Esto es cost push inflation, y es inflación de costos, y no tiene nada que ver con el dólar. El atraso cambiario es lo que produce esto, exchange rate lag. Si los precios suben al 3% y el dólar solo sube un 1% o baja, Argentina se vuelve cara en dólares. ¿Tá? Y acá les dejo el asiento contable para que visualicen más el ajuste, el atraso. Pero vamos a imaginar un ejemplo práctico y real. Suponete que tenés una pyme en Argentina que exporta software a Uruguay. Generalmente es al revés, pero para el ejemplo es lo mismo, viene bien. En marzo, supongamos que vendió servicios por $1.000.
El dólar estaba a 1.400, o sea que recibió 1.400.000 pesos argentinos. Sus costos eran de 1 millón de pesos, entre sueldos, alquiler, etc. O sea que la ganancia es 400.000 pesos. En abril, la misma empresa vuelve a vender los mismos $1.000, pero el dólar bajó a 1.350. Recibe 1.350.000 pesos y sus costos subieron por la inflación a 1.100.000. O sea que la ganancia son 250.000 pesos. Y acá vemos cómo al mantener el dólar es imposible que una empresa gane. La empresa pierde vendiendo lo mismo.